¿Qué tipo de depilación es mejor? Seguro que alguna vez te han dado una pereza horrible depilarte, te entiendo. A veces no tenemos suficiente tiempo o tenemos que hacerlo rápido y mal. Una de las preguntas que más nos hacemos es ¿qué es mejor? ¿La cera, el láser, la cuchilla? Si estás aquí es porque este vídeo te interesa, así que dale al play y adelante vídeo. Hola a todos, bienvenidos a todos aquellos nuevos, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista y hoy vengo a hablaros de qué tipo de depilación te interesa según tu tipo de piel y tus necesidades. Pero antes, invitadísimos a suscribiros al canal y activar la campanita. Bien, 8 de cada 10 mujeres creen que la depilación es un ritual de belleza muy importante, pero cada zona del cuerpo requiere un método distinto. Para conseguir una buena depilación hay que hacer una depilación específica porque no tiene el mismo grosor, la misma forma o a la hora de eliminarlo vamos a querer que sea más duradera o menos. Por eso vamos a elegir un método u otro. En el mercado encontramos de todo, pinzas, cera, maquinilla, láser, por lo que hay muchísimas opciones. Vamos a empezar con las pinzas. Es el método más antiguo y es ideal para quitar pelos de zonas pequeñitas como puede ser el entrecejo, el labio superior, las cejas. Es fácil e indoloro, en teoría. Para eliminarlos correctamente los arrancaremos de uno en uno y así vamos a arrancar también la raíz, por lo que va a tardar varias semanas en volvernos a crecer. La ventaja es que son ideales para dar forma a las cejas y quitar unos poquitos pelos. La desventaja es que puede ser molesto para algunas personas y que se ponga la zona roja, y si se tiene mucho vello no se recomienda realizarlo. Luego tenemos el hilo. Es una técnica muy de moda en estos últimos años en los centros de belleza. Nos elimina el pelo de la cara, del entrecejo, de las cejas y utiliza unos hilos, como su nombre indica, que actúan como pinzas. La ventaja es que no irrita la piel, es rápido y no duele nada. Las desventajas, hay que saber usarlo y es bastante complicado hacer en casa. La cuchilla es salvadora, basta con rasurar el vello. Lo importante es que nunca ha de hacerse con la cuchilla en seco, ya que la piel puede irritarse y por eso el momento de la ducha es ideal para ello. Si deseas una depilación más apurada, hazla siempre en dirección contraria al crecimiento del vello. Si tu piel es sensible, lo mejor es que rasures en el mismo sentido. La cera es la más dolorosa desde mi punto de vista. Se aplica una cera derretida o una cera fría, aunque siempre recomiendo la cera tibia o caliente. Lo que vamos a hacer es poner esa cera derretida en nuestra piel y vamos a eliminar el vello de un tirón con la ayuda de una venda. Pero, ¿qué ventajas? Arrancamos el vello de raíz y su efecto es bastante duradero, se puede hacer en casa. En cambio, hay que saber utilizarla para no dañar la piel y arrancar los pelitos bien de una sola tirada. Algún pelo puede quedar sin salir. La hidratación es súper importante a la hora de depilarse con cera y te preguntarás el por qué. Algunas de las recomendaciones que suelen darse son que evites aplicar la cera en áreas con una zona en la que tengas, por ejemplo, un brote activo, una herida, un sarpullido, y no la apliques nunca sobre verrugas, lunares. El láser. Creo que hoy en día es el método más utilizado y más efectivo. A quien no le ha hecho ya el láser, pero te duele un poquito, no te olvides de ello. Y al final el láser emplea una luz que nos va quemando los pelitos y que evita que vuelvan a aparecer. Las ventajas es que es muy rápido, permanente y evita que los pelos enquistados o la foliculitis, y el vello corporal, el efecto comienza a notarse tras las primeras sesiones, que suelen ser 5 o 10 dependiendo del tipo de vello, el tipo de piel y el láser aplicado. Las desventajas es que no es muy efectivo sobre las pieles muy morenas o aquellas que tienen el vello muy clarito o muy finito. Además, no se aconseja en pieles con fotosensibilidad, que son aquellas más sensibles, ni pieles con vitíligo, y siempre tienen que estar supervisadas por un especialista. Otra desventaja que yo incluiría es que muchas, por ejemplo, queremos saber si se elimina para toda la vida. Si es láser, nos va a eliminar el pelo para siempre, pero siento deciros que no. El folículo del pelo existe, puede morir definitivamente, pero el área a tratar puede desarrollar nuevos pelos terminales de los folículos dormidos. Así que hay muchos factores y, por ejemplo, las preguntas más frecuentes sobre el láser antes de ir a hacérselo es
¿Qué hay que hacer? Como ir primero de todo, antes de la primera sesión debes de estar siempre completamente limpia y sin aplicar crema hidratante. Esto quiere decir que no te vas a poder aplicar tampoco desodorantes, por ejemplo, si es la zona de la axila la que quieres tratar, ni las cremas hidratantes, para así hacerte la zona. Y tampoco puedes usar, obviamente, maquillajes. Espero que este vídeo sirva de ayuda. Si tienes cualquier pregunta me la puedes dejar en comentarios. Os voy a dejar por aquí mis redes sociales para que le echéis un vistacillo. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Manita hacia arriba. ¡Chao!